La Universidad de Guanajuato te invita a Charlas Digitales, Conocimientos, Tendencias y Soluciones. Un evento que tiene como objetivo reafirmar el compromiso de acercar el talento UG a la sociedad y así contribuir a la reactivación del desarrollo social y económico del estado de Guanajuato. Participa del 6 al 17 de marzo. Consulta el programa y regístrate en www.ugto.mx/VidaUG. Universidad de Guanajuato. Pues buenos días a todas, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en estos últimos días de charlas digitales. Bienvenidos a empresarios, empresarias, estudiantes, algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos hospitales y algunas universidades del extranjero. El día de hoy pues tenemos el gusto de recibir a la doctora María Elena Sosa Morales, quien nos dará una charla sobre el uso de radiofrecuencia para la conservación de alimentos. La doctora es profesora en la División de Ciencias de la Vida y tiene maestría y doctorado en biociencias. Pertenece al gran rubro de profesores que está actualmente en la sede en Irapuato. Y bueno, pues no quisiera quitarle más tiempo, doctora. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Paco, por la presentación. Voy a compartirles mi pantalla para empezarles a platicar del tema. Bien, pues buenos días a todos. Mi nombre es María Elena Sosa Morales, como ya presentó Paco, y pues les voy a hablar de un tema que es radiofrecuencia, que he estado trabajando en los últimos años con él. Voy a cerrar mi pantalla para no consumir mucho ancho de banda y que la transmisión sea ágil. Ok. Bueno, resulta que... Bueno, me voy a regresar un poquito. La radiofrecuencia es una tecnología que se utiliza para la conservación de alimentos. Tal vez aquí tengamos estudiantes o empresarios o personas que no se relacionan mucho al área de ingeniería de alimentos, pero vaya que todos estamos conectados con este tema porque todos somos consumidores y necesitamos alimentarnos. Entonces, sabemos que los alimentos, para que no nos enfermen, para que podamos disponer de ellos en casa, necesitamos que estos se conserven. Los métodos de conservación son muy amplios, por ejemplo, refrigeramos los productos, los congelamos y de esa manera los tenemos disponibles por más tiempo. Sabemos que para poder conservar los alimentos se necesitan ciertos procesos. Aquí en la zona de Guanajuato contamos con mucha industria alimentaria. Podemos ver que está Danone, Lala, tenemos compañías también congeladoras de vegetales que exportan espárrago, lechugas a Estados Unidos. Irapuato es un país que transforma el producto fresa en diferentes alimentos como las mermeladas, las fresas cristalizadas. Entonces vemos que los métodos de conservación son muy amplios. Como consumidores, pues diario tenemos a la mano cereales de desayuno, jamones, chorizos, cremas, mayonesas, panes. Todos esos pasaron por un proceso de transformación de materias primas que se convirtieron en los alimentos que tenemos al final. Así que la radiofrecuencia es una de estas tecnologías que se puede utilizar para la conservación de alimentos y vamos a repasar un poquito de conservación de alimentos para después entender en dónde entra la parte de radiofrecuencia. Bueno, pues en la parte de operaciones térmicas que se utilizan para la conservación de alimentos, tenemos unas muy tradicionales como lo es la pasteurización y la esterilización. Estas dos operaciones unitarias tienen como objetivo destruir microorganismos y enzimas. Aquí estamos viendo algunos de los microorganismos más agresivos como Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Estos pueden provocar enfermedades en el tracto digestivo como vómitos, diarreas. Y Listeria, por ejemplo, es muy agresiva. En el caso de mujeres embarazadas puede provocar abortos. En el caso de infantes por deshidratación puede provocar la muerte. Entonces, vaya que necesitamos que protegeran los alimentos de estos microorganismos. Y, por ejemplo, en el caso de Listeria, pues aparece en leche.
Hay muchos estudios de cómo inactivar listeria en fórmulas infantiles, en quesos, porque todavía hay malas prácticas de no pasteurizar la leche de quesos, porque los productores creen que les va a disminuir el rendimiento. Sin embargo, no podemos brincarnos este paso. La pasteurización todos la conocemos, es aquel experimento que propuso Louis Pasteur hace muchísimos años, ya más de 300 años, en donde con un choque térmico, una subida de temperatura y después un enfriamiento fuerte, podemos destruir microorganismos. En este caso, la acción es totalmente de calor. Hay mucho calor, las bacterias no resisten ese calentamiento y se inactivan. También no nada más tenemos bacterias o microorganismos, también hay enzimas. Las enzimas son un grupo de proteínas que tienen diversas funciones biológicamente, pero en algunos casos hay enzimas deteriorativas que aceleran el proceso de descomposición de los alimentos para que después se reintegren al medio. Sin embargo, cuando queremos procesarlos, pues no queremos que esa degradación ocurra tan rápido. Si ustedes exprimen unas naranjas y obtienen el jugo de naranja, verán que después de algunas horas, este jugo se empieza a separar. Queda como un suerito abajo y el bagazo arriba. Eso se debe a la acción enzimática de una enzima que se llama pectinmetilesterasa. Y lo que hace es separar el bagazo del líquido para reintegrarlo. Como les digo, por ejemplo, si fuera una naranja que se está pudriendo en el suelo, pues para ayudarlo a integrar al medio, ¿no? Sin embargo, cuando queremos tener jugo, pues queremos tenerlo bien incorporado y no ver esa separación. A eso tradicionalmente se le llama nube, formación de nube, porque tenemos una capa espesa abajo y luego claridad, perdón, una capa espesa arriba y luego claridad abajo, ¿no? La pasteurización con el calor también puede inactivar enzimas. Les mencionaba de la pectinmetilesterasa, pero por ejemplo hay otras como la galacturonasa. Esta, por ejemplo, aparece en algunos vegetales como en el tomate y en la papaya. Yo creo que algunos de ustedes han preparado alguna salsa de jitomate o algún agua de papaya. Si no le ponen agua, eso se les coagula o gela en la licuadora, porque están en el proceso de licuado, están destruyendo algunas células que liberan estas enzimas y hacen que coagule el material. Cuando queremos jugo de tomate o jugo de papaya, pues no nos conviene que quede en estado sólido y que parezca una gelatina. Entonces necesitamos ponerle agua. Y también podríamos aplicar algún tratamiento térmico ligero como pasteurización para inactivar ese tipo de enzimas. Después de la pasteurización tenemos un proceso todavía más agresivo en el sentido del tratamiento térmico y es la esterilización. Aquí sí logramos la muerte térmica de microorganismos. En los productos enlatados, en los frascos, requerimos tiempos de almacenamiento y vida útil muchísimo más largos y por ello se trata a temperaturas más altas, mientras que la pasteurización se puede llevar a 72 grados Celsius, 102 grados. En esterilización, las temperaturas aplicadas siempre son arriba de 121 grados y por tiempos bastante prolongados como de hasta 37, 40 minutos. Eso permite, insisto, la muerte térmica de algunos microorganismos e incluso hay microorganismos que resisten el vacío, es decir, crecen en condiciones anaerobias, que resisten pHs muy altos o muy bajos y la intención es eliminarlos para que no nos enfermen los alimentos que consumimos. Y créanme que el problema es muy grande porque incluso hay un término que se llama ETA y quiere decir enfermedades transmitidas por alimentos. En México no hay mucha estadística de esto, pero en Estados Unidos sí, en Europa, y resulta que pues luego hay brotes de enfermedades un tanto graves y todo se debe a la ingesta de alimentos que no fueron bien tratados térmicamente o que no fueron bien pasteurizados, ¿no? Entonces, como consumidores, seguramente todos hemos oído hablar de pasteurización y de esterilización y conocemos los productos que se derivan de ello. Por ejemplo, en el caso de pasteurización tenemos jugos, leche, incluso algunos vegetales están pasteurizados para fijar el color, para eliminar microorganismos. Por ejemplo, el brócoli precocido o algún tipo de ensaladas que ya utilizamos listas para consumirse. Y en el caso de esterilización, la esterilización comercial es la relacionada a todo lo enlatado.
Y en enlatado encontramos chiles en escabeche, frutos en almíbar, atunes en aceite, atunes en salmuera, verduras en salmuera. Bueno, todos estos pasaron por alguna operación térmica. Otra operación que también involucra calor es la deshidratación de alimentos. En este caso lo que queremos es quitar el agua. El agua es promotora de mucho crecimiento microbiano, de mohos, de reacciones químicas que se aceleran con la presencia de agua y temperatura y que deteriorarían los alimentos. Por ejemplo, ahorita que ya empezó la época de calor, yo veo, ¿no?, en las fruterías que pasa un día y está el plátano verde y a los 3 días ya los plátanos están negros. Entonces, esto es por la acción del calor, los deteriora muy, muy rápido. Aquí en la deshidratación lo que queremos es eliminar el agua y prolongar la vida de anaquel. Seguramente conocen los orejones de manzana o estas frutas deshidratadas. Ahorita están muy de moda los arándanos deshidratados. Las pasas, pues son uvas que fueron deshidratadas. Claro, de cierta variedad, no es uva de mesa, pero sigue siendo un producto deshidratado. Tenemos muchos cereales para desayunos que incluyen estos frutos secos porque concentran biocomponentes importantes que previenen el cáncer, que ayudan a evitar el envejecimiento celular. Y pues estos productos deshidratados, como se les ha quitado el agua, son mucho más ligeros, duran más tiempo y pues tienen otras aplicaciones de las que tenían originalmente. Para deshidratar alimentos hay diferentes métodos de secado. Aquí estoy poniendo uno de los más antiguos, que es el túnel de aire caliente. No es otra cosa más que tener un ventilador, una resistencia eléctrica y se genera una corriente de aire caliente que va quitándole la humedad a los alimentos. Y así podemos secar rebanadas de fruta, incluso carne. Ya ven que también hay carne seca que se usa mucho en el norte. Entonces esto sería bajo condiciones controladas porque puedo modificar la velocidad y la temperatura a la que estoy secando. Este equipo que tenemos de este lado es un deshidratador por infrarrojo. Ahorita vamos a hablar de algunas nuevas tecnologías y esta es una de ellas. Entonces tenemos una lámpara que emite en el espectro de infrarrojo, produce un alto calentamiento en la superficie del alimento y también libera la humedad. Y actualmente también existen otros métodos de deshidratación, por ejemplo la liofilización, en donde el agua se sublima, es decir, pasa de estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Quiere decir que tenemos que congelar el alimento para que toda el agua esté en estado sólido. Se aplica una fuerte presión de vacío, es decir, una succión tremenda por medio de la cual el hielo pasa directamente a vapor y entonces estamos removiendo agua de los alimentos y también prolongando su vida de anaquel. El método de liofilización todavía es muy costoso. Se utilizaba mucho para preparar los alimentos que llevaban los astronautas al espacio y ahora pues sí hay cierto mercado que puede pagar productos liofilizados. Otras operaciones térmicas incluyen la descongelación de alimentos. Primero, si queremos mantener los alimentos congelados, sobre todo las carnes, para que no se pudran. La verdad aquí sí es una putrefacción, es la degradación completa de proteínas. Y entonces se congelan, pero después de descongelarlos es un problema, porque no sé si han preparado algún pavo para Navidad, para Thanksgiving Day, y lo que ocurre es que pues por fuera ya se está descongelando y va bien el proceso, pero por dentro está tan duro como una piedra. Y eso es un riesgo, porque por fuera ya pueden crecer microorganismos, dado que las pieles ya están suaves, ya está disponible el agua nuevamente, y por dentro pues todavía tenemos un producto que no alcanza a cocerse o que no cumple con las características para empezar el horneado. Entonces necesitamos descongelar los alimentos de manera gradual y que no pongan en peligro la integridad de estos productos cárnicos en su exterior, ¿no? Entonces el reto está para canales, carcasas, pavos enteros que llegan a pesar a veces hasta 12 kilos, y la descongelación de alimentos pues se ha hecho de manera muy tradicional, simplemente pasándolos de una cámara de descongelación a una cámara de refrigeración. La congelación implica el cambio de estado y maneja temperaturas por abajo de -10, -12. La congelación comercial se lleva a cabo a -40 grados Celsius y hay algunos ultracongeladores que incluso es -70 grados.
Entonces imagínense regresar de -40 a -12 y luego a 4 grados Celsius, que es la temperatura más segura para la conservación de carnes, pues implica también un calentamiento que sigue siendo una operación térmica. En otras operaciones térmicas también tenemos la desinfestación de alimentos. Aquí no está mal escrito, no quería decir desinfección. Desinfección es contra microorganismos. Desinfestación es contra insectos plaga. Seguramente hemos comprado frijol y vemos que tienen algún hoyito, alguna picadura. Bueno, pues esa fue provocada por un gorgojo. Ese gorgojo, su nombre científico es Sitophilus, y hay de varios tipos. Por ejemplo, Sitophilus amais es, como su nombre lo indica, el que ataca al maíz. Y estos insectos pues están provistos de unas mandíbulas muy fuertes que incluso pueden penetrar los granos secos. Y entonces ahí depositan sus larvas para que la larvita cuando emerja, bueno, ponen sus huevos para que cuando salga la larvita pues tenga alimento y esté provista de comida y no muera de inanición. Entonces las madres insectos pues son muy bondadosas con sus hijos y siempre los dejan en medios muy adecuados para que puedan sobrevivir. Sin embargo, para nosotros son plaga. Ha habido plagas que destruyen los silos, los almacenamientos de granos, donde tenemos toneladas y toneladas de alimentos, ¿no? Otra plaga, por ejemplo, es Idia pomonella. Este es un insecto alado, se conoce como palomilla, igual que Citotorga cerealela. Y estos invaden, por ejemplo, silos o almacenamiento de trigo, de amaranto, de sorgo, y pueden provocar grandes cosechas. Se estima que alrededor del mundo se pierde 40% de los granos almacenados por este tipo de plagas. Entonces, esto es para granos, productos secos, frijol, maíz, sorgo, cebada. Y tenemos también otros insectos que atacan productos frescos. Aquí les estoy mostrando la fotografía de un insecto que se llama mosca mexicana de la fruta. Su nombre científico es Anastrepha ludens. Esta mosca, más que mosca, parece avispa. Lo que vemos aquí no es un aguijón, es su ovopositador, es decir, es su órgano con el cual está poniendo huevos en la superficie de una naranja. Esta mosca ha causado grandes problemas en Florida, en Veracruz, en el sureste de México, porque pues llega a depositar sus huevos en naranjas y pues luego encontramos las naranjas con gusanos. La verdad no son gusanos, son larvas. Es decir, son insectos completamente metamórficos que van a pasar por sus estados como las mariposas, ¿no? Que primero es huevito, luego sale un gusanito, ese gusanito crea su pupa o capullo y después emerge como un adulto alado. Es el caso de todos estos que les estoy mostrando. Entonces, esto no es un aguijón, sino que está poniendo huevos para que cuando los huevos eclosionen, es decir, abran, salgan larvas y las larvas se alimentarán de la pulpa de la naranja. Anastrepha ludens es controlada a veces por control biológico, se liberan insectos macho estériles, se atraen con feromonas a veces para que no vayan a los frutos, sino que se vayan a los cebos donde se han colocado las feromonas, pero también esta llega a provocar pérdidas de hasta el 50% en algunas cosechas. México no puede exportar mangos, ni frutas, ni naranjas que lleven alguna larva o algún insecto en su interior, porque geográficamente estos insectos están localizados en ciertas áreas y si yo exporto estaría llevando esa plaga a otros países. Entonces, para evitar los insectos plaga en alimentos que se exportan, ya sea granos o frutos frescos, se diseñó un tratamiento hidrotérmico. Y estos tratamientos se llaman tratamientos cuarentenarios. Y se trata de sumergir las frutas en un recipiente con agua por un tiempo prolongado para que el calor vaya entrando en los frutos y pues inactive a los huevos o a las larvas que allí están. Si hubiera una larva y voy a exportar, bueno, ya va a ir muerta y no va a proliferar esa plaga en el extranjero. ¿Qué pasaría si llega una larva viva o insectos dentro de un embarque que México mande a Estados Unidos, a Canadá o Europa? Pues nos vetan y eso va a ser un problema económico tremendo. Ha habido vetas de aguacate, de atún y pues la economía mexicana se ve muy afectada. Entonces tenemos que diseñar algunos tratamientos de desinfestación.
evitando insecticidas o productos químicos, porque también la tendencia es utilizar métodos físicos y eliminar los productos químicos que pueden dejar residuos en los alimentos y que pueden dañar nuestra salud, o incluso estos compuestos químicos como los plaguicidas, los fungicidas que se utilizaban anteriormente, han sido prohibidos en algunos países porque también afectan el medio ambiente. Algunos deprimen la capa de ozono, otros contaminan los suelos, las aguas. Entonces sí tenemos que buscar operaciones térmicas que vayan contra insectos en alimentos sin que tengan estos impactos negativos en la salud humana o en el medio ambiente. Entonces los retos están, además de todo lo que dijimos, de inactivar enzimas, microorganismos, insectos, pues también tenemos retos actuales como mantener las características sensoriales de los alimentos. Imagínense un mango sumergido 90 minutos a 46.1 grados Celsius, pues sí voy a matar la larva, pero también voy a deprimir el aroma, puedo dañar la textura del mango, voy a modificar su proceso de maduración y a lo mejor en esos procesos modificados, pues entonces pierdo vitaminas o pierdo biocompuestos. También hablábamos de reducir el impacto ambiental para evitar estos compuestos químicos que antes se utilizaban y tenemos un compromiso con gastar menos energía, generar menos desechos. Así que ante estos nuevos retos globales, pues se han generado nuevas tecnologías y esto es lo que en alimentos llamamos tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes son tecnologías no tradicionales o no convencionales, como la aplicación de calor, como veíamos en la pasteurización de la leche, y que gastan menos energía o utilizan otros mecanismos para lograr los mismos fines. Tenemos tecnologías emergentes del tipo no térmico y del tipo térmico. En las no térmicas se ha estado estudiando y ya se aplican tecnologías como la irradiación, la luz ultravioleta, el ultrasonido, pulsos eléctricos o de luz y el plasma. Estas tecnologías son muy interesantes. La gente que las propone pues necesita un grado de conocimiento más profundo y más multidisciplinario. Por ejemplo, para generar plasma, que es el cuarto estado de la materia, dicen, pues necesitamos físicos. Los físicos entienden muy bien las estructuras, los estados en la naturaleza y cómo modificarlos. El plasma no es otra cosa más que gas ionizado. Se forma en la naturaleza, por ejemplo, en alguna tormenta o durante las auroras boreales, pero en laboratorio se puede generar plasma frío y con eso tratar alimentos en agua, a lo mejor con plasma, y de esa manera pues eliminar microorganismos, enzimas, lo que estábamos diciendo. La luz ultravioleta, pues yo creo que estamos más familiarizados con ella, también existe naturalmente, el sol emite luz ultravioleta y por eso debemos de usar bloqueador, sobre todo en esta época de calor, porque los rayos UV pues dañan nuestra piel. Así como dañan las células de la piel, pues también dañan a los microorganismos en su pared celular o en su célula. Y estos se pueden utilizar como tratamientos no térmicos porque la luz ultravioleta a ciertas longitudes de onda tiene un poder germicida sin calentar tanto la muestra como ocurre en los procesos tradicionales. Otra muy interesante es la irradiación. Aquí se utiliza material radioactivo y el alimento se somete un periodo muy corto de tiempo a exposición de ese núcleo radioactivo y pues se mueren las células microbianas. A esta incluso se le ha llamado esterilización en frío. En México no hay plantas radioactivas, pero en otros países sí. Por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos. Y pues hay muchos grupos que se oponen a la irradiación porque cuando oyen radioactividad, pues creen que el alimento va a quedar radioactivo. Pero no, la radioactividad no se pasa de un material a otro. El material fue irradiado, nada más absorbió la energía y para ciertos fines. Así que no hay que tener peligro, no hay que tener miedo, no hay ningún peligro en consumir algún alimento irradiado. Pero hay grupos muy radicales, por ejemplo, Greenpeace, que incluso ha cerrado plantas de irradiación en Europa, ¿no? Y se manifiestan y pues luego hasta terminan en actos vandálicos, ¿no? Pero bueno, estas son tecnologías no térmicas que han sido sumamente estudiadas, que en el caso de aplicarse
es con toda seguridad. Por ejemplo, ya hay máquinas de luz ultravioleta que tratan manzanas frescas para evitar el crecimiento de algunos mohos. Entonces se extiende la vida de anaquel, duran más tiempo, incluso mejoran algunas vitaminas y compuestos bioactivos por algunas síntesis bioquímicas que se desprenden de la irradiación UV, y para nosotros es completamente seguro. Hay una planta de tratamiento de luz UV para manzanas en Latinoamérica, y pues sirve también para prolongar la vida de estos frutos, ¿no? Y evitar el desperdicio de alimentos, que también es otro reto actual. Si bien se habla de que hay que alimentar a la población y que en 2050 vamos a ser 200 millones de personas y que no se va a poder alimentar a la gente, pues la verdad es que hay mucho desperdicio de alimentos. Si pasamos por una central de abastos, pues vemos cuánto jitomate, cuánto plátano se tira, nada más porque no se pudo consumir en fresco. Entonces, estas tecnologías también ayudan a que los alimentos duren más tiempo y podamos disponer mejor de ellos. Dentro de las tecnologías emergentes sigue habiendo tecnologías térmicas. Estas son no térmicas, tratan de no calentar ahora. Pero en las térmicas tenemos el calentamiento óhmico y el calentamiento dieléctrico. Y de este es del que les voy a hablar hoy. Calentamiento dieléctrico se divide en microondas y en radiofrecuencia. De microondas estamos sumamente familiarizados, porque yo creo que pues todos en casa tenemos un horno doméstico de esta naturaleza, pero de radiofrecuencia se conoce un poquito menos y vamos a escuchar un poco de ello hoy. Las microondas y la radiofrecuencia pueden entrar como tecnologías verdes siempre y cuando la electricidad con la que generan las microondas y la radiofrecuencia viniera de una fuente renovable. Es decir, por ejemplo, que la electricidad se produciera con plantas nucleoeléctricas o que viniera de fuentes eólicas, solares, pero que ya no tuvieran que ver con las termoeléctricas normales, en donde se necesita vapor generado por calderas que queman combustible fósil. Entonces ahí deja de ser verde, ¿no? Entonces, ustedes saben por su experiencia que cuando usan un horno de microondas, lo que utilizan es electricidad. Esa electricidad tendría que venir, por ejemplo, de Laguna Verde. Comisión Federal de Electricidad tiene una planta en el norte del país que genera electricidad a partir de un núcleo radioactivo o de fuentes eólicas o solares. Pero si estoy en Salamanca, donde es la termoeléctrica normal que funciona con combustibles fósiles, pues entonces no puede ser tecnología verde. Pero para allá vamos, ¿no? Para que la electricidad sea generada por fuentes renovables y entonces tengamos un ciclo completo de Green Technology. Bien, el calentamiento dieléctrico, les comentaba, incluye las radiofrecuencia y las microondas. Estas tienen frecuencias menores en el espectro electromagnético, por ejemplo, al espectro visible o a la luz ultravioleta, pero tienen mayores longitudes de onda. Empezaron siendo utilizadas para telecomunicaciones. Por ahí vemos antenas de RF, o cuando un taxista se comunica con otro por banda civil, pues lo está haciendo con ondas de radiofrecuencia. Las microondas también se utilizaron por mucho tiempo para telecomunicaciones, transmisión de radio y telefonía, pero en los años 60 pues se descubrió, se inventó el horno de microondas y a partir de ahí ha tenido un éxito tremendo. Entonces las ondas de radio o de radiofrecuencia tienen frecuencias menores, longitudes de onda mayores, y todas están en el espectro electromagnético. Es decir, ahorita en este momento tengo ondas de radio, hay ondas de microondas, veo algunas, por eso podemos ver que el suéter es rojo, que las plantas son verdes por el espectro visible. Y pues les comentaba, ¿no? Por ejemplo, del infrarrojo con el que hacemos secado. Ese está un poquito antes del espectro visible y todas estas son no peligrosas, son pues tecnologías físicas, digamos. Después del espectro visible, pues sí hay estas que pueden penetrar el ADN celular y por eso nos cuidamos de la radiación del sol con lentes de sol que protegen de rayos UV, nos ponemos bloqueador para que no entren los rayos UV, o por ejemplo en el caso de los rayos X, que ya las frecuencias son mucho más altas y también longitudes de onda mucho menores. Si una mujer embarazada va a ir a hacerse un ultrasonido, una toma de rayos X, pues tiene que protegerse, ¿no? Porque los rayos X sí penetran y modifican el núcleo celular. Entonces, todo lo que está antes
No hay riesgo de modificación, mutación ni nada de eso. Bien, las frecuencias permitidas por la Federal Communication Commission de Estados Unidos son estas 6. Nos permite utilizar 3 para radiofrecuencia y 3 para microondas. No se utilizan otras porque entrarían en conflicto o causarían ruidos para otras funciones. Entonces, estas son las únicas que nos permiten para estudios médicos, investigación, fines académicos o industriales. Entonces, sus hornos de microondas funcionan a 2450 MHz, mientras que radiofrecuencia, las máquinas más comunes trabajan en 27 y 40 MHz. Tanto las microondas como la radiofrecuencia producen tratamientos térmicos más rápidos, se consideran eficientes y no generan humos como cuando quemamos combustibles fósiles en calderas, no generan residuos químicos, y estábamos diciendo pues que no hay preocupación como en el caso de cuando tenemos tratamientos con materiales radioactivos. ¿Por qué calienta más rápido? Porque en las tecnologías convencionales esperamos a que el calor venga de afuera. Entonces el calor tiene que viajar desde afuera y hasta el centro geométrico del material para elevar la temperatura. En cambio, cuando tenemos ondas de radiofrecuencia o de microondas, las ondas penetran el interior del alimento y desde el interior están provocando movimiento cinético molecular, fricción molecular, y entonces el calor viene desde adentro. Claro que hay materiales muy gruesos o que tienen resistencia a la penetración de las ondas. Y entonces si ustedes descongelan un pavo en un horno de microondas, me van a decir, ay, no es cierto, de adentro sigue estando frío. Claro, porque las ondas tienen cierta penetración. Pero una vez que has calentado el exterior, por conducción se siguen calentando las demás moléculas y en un punto pues sí vas a tener caliente también el centro. Además de que pues va bajando la resistencia a la penetración de las ondas, o la profundidad de penetración de estas ondas va cambiando con el tratamiento y entonces el calor se propaga más fácilmente después de eso. Bueno, el mecanismo de calentamiento de radiofrecuencia es polarización y fricción molecular. Para poder calentar con RF lo que necesitamos es 2 electrodos. El material que queremos calentar se coloca en medio como si hiciéramos un sándwich y los electrodos van a estar cambiando de polaridad. A veces van a ser positivos y a veces negativos. ¿A qué frecuencia? A la frecuencia de microondas que les acabo de decir, 27 o 40 MHz. Megahertz quiere decir millones de veces por segundo. Entonces, imagínense que esto está cambiando 40 millones de veces por segundo. Así que si yo tengo una molécula parcialmente positiva o parcialmente negativa, la molécula va a tratar de alinearse a la polaridad que tenga el electrodo en esa fracción de segundo, ¿no? Por ejemplo, el agua. El agua es una molécula parcialmente iónica. Se disocian hidrógenos con carga parcialmente positiva y en OHs con carga parcialmente negativa. Entonces, si yo tengo una molécula de agua, cuando el electrodo esté negativo, la parte positiva va a girar acá. Pero cuando el electrodo cambia a positivo, se rechaza y entonces ahora el negativo se va a traer con esto. Y entonces esta molécula va a estar girando, vibrando muchísimas veces por segundo, y esto hace que haya energía cinética, que se frote con otras moléculas, y entonces la polarización, que es ese cambio al positivo o al negativo, y el rozamiento entre moléculas, provoca fricción molecular y elevación de temperatura. Así que estamos viendo que se van a calentar más los alimentos que contengan más humedad. Por ejemplo, naranjas, peras, carne, que tienen más, la carne más del 80% de humedad, las frutas más del 90% de humedad. Sin embargo, también hay otra propiedad que queremos aprovechar. Si yo tengo aquí frijoles, como les explicaba, ¿no? El frijol es muy seco, tiene 10-12% de humedad, pero hay un insecto, ese insecto está vivo, va a tener más del 80% de humedad. Pues el insecto en sus moléculas se va a calentar más rápido por fricción y polarización molecular y va a morir antes del daño que yo le pueda hacer al material seco, porque el material seco ni se ha empezado a calentar, de que tiene poca agua, ¿no? Entonces, esa es una súper ventaja y se llama calentamiento diferencial. Entonces, cuando tenemos
un material seco como la cebada y hay un insecto hospedero, el insecto se va a calentar a una velocidad más rápida, se va a inactivar y nosotros vamos a tener los granos sin gran modificación físico-química. Bueno, hay varias máquinas de radiofrecuencia. Tuve la oportunidad de estar en China, en la Northwest A&F University, y ellos tienen este tipo de máquinas de RF. Este, por ejemplo, es un equipo a nivel piloto, todavía es chiquito, y funciona con radiofrecuencia. Entonces, si se fijan, la generación de las ondas de RF, pues es este gabinete de acá, y pues esta es la cavidad, parece como un horno de microondas grande, ¿no? Donde meteríamos al producto y podemos calentar el alimento con radiofrecuencia. Hay otros equipos continuos. En este, por ejemplo, hay una banda sin fin que está girando, girando y tú colocas el alimento como en una tortillería, ¿no? Que van las tortillas, perdón, y las recibe alguien aquí, ¿no? Entonces es una banda sin fin. En las tortillerías se calienta con gas. Aquí estaríamos calentando con radiofrecuencia. Y la velocidad de la banda se puede ajustar para que el alimento tenga un cierto tiempo de residencia y en ese tiempo se complete la operación que yo quiera hacer, ya sea, no sé, pasteurización, desinfestación, algunas de las que les estuve comentando. Nosotros aquí en la Universidad de Guanajuato, pues tenemos una máquina de RF. No se parece a ninguna de las dos que les mostré porque la nuestra es a nivel piloto y no es continua, es por lotes. Entonces lo que vemos aquí no es una mesa, es el electrodo inferior y aquí arriba el electrodo superior. Tenemos que meter el alimento en medio para hacer ese arreglo tipo sándwich que les comentaba y con eso pues empieza el calentamiento. El display pues es el tablero de control y aquí es donde yo puedo establecer cuánto tiempo de proceso y el gap. El gap no es otra cosa más que el puenteo, es decir, la distancia entre los electrodos que van a generar la energía en medio el material, ¿no? Entonces, este equipo está a sus órdenes allí en la planta piloto de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato. Y ahorita les voy a comentar de algunos estudios que ahí se han hecho. Bueno, yo empecé hablando de procesos térmicos, porque ahora esos procesos térmicos que antes se hacían con pasteurizadores o esterilizadores comerciales, se pueden hacer en las máquinas de RF que les he mostrado. Y algunos estudios, no de la universidad, sino de compañeros en el extranjero, pues nos muestran que podemos eliminar esa salmonela o un Enterococcus faecium en harinas, llevando el alimento a 85 grados Celsius por 10 minutos y podemos reducir estas bacterias hasta en 6 millones de veces, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estoy eliminando por completo este tipo de bacterias en alimentos secos con la energía de radiofrecuencia. Otra aplicación que se ha hecho es la descongelación. Esto lo han hecho compañeros en Italia. Hay un investigador que trabaja muchísimo esta parte en Salerno y ellos han visto ejemplos de bloques de carne, así que como de 60, 80 kilos, y con un calentamiento de 17 minutos quedan perfectamente descongelados. Y es aquí donde les digo, sigue siendo una tecnología térmica, pero ahora como las ondas pueden penetrar la carne, se descongela más homogéneamente y en menos tiempo. Entonces estamos gastando menos energía, reduciendo el tiempo de tratamiento y entregando productos de mejor calidad a los consumidores, ¿no? La ventaja de RF, pues, es que tiene buena penetración de las ondas y aquí ocurre algo muy interesante que les voy a demostrar en algunas gráficas que van a seguir y es el calentamiento volumétrico. Entre más cantidad pongas en medio de los electrodos, más rápido calienta. Y esto a veces nos cuesta trabajo de entender, porque siempre hemos creído que de acuerdo al sapo es la pedrada, ¿no? Si tengo poquito, pues necesito poquito. Pero en este caso, entre más material tengas, menos tiempo, porque ahora las ondas se utilizan más en penetrar el alimento y no se dispersan por el aire y generan más rápido el calentamiento. En descongelación ha habido también muchos estudios computacionales para demostrar la matemática del fenómeno y pues que no quede duda que esto es completamente seguro y efectivo. También hay mucho equipo de pasteurización con radiofrecuencia para alimentos líquidos.
Acabamos de publicar en 2022 un artículo de revisión en ese sentido y ya hay equipos de radiofrecuencia a nivel piloto que funcionan normalmente a 27.12 MHz y ya son altas potencias, por ejemplo, 10 kilowatts o 16 kilowatts. Estos son los arreglos de los equipos y en todos los casos se cumple que debo de tener los dos electrodos y el material en medio, ¿no? Aquí igual está el electrodo superior, el electrodo inferior, la carga de alimento y podemos pasteurizar diferentes alimentos líquidos, ¿no? Entonces se pueden pasteurizar jugos, leche, purés y también se puede hacer, como ya estamos viendo, con radiofrecuencia. En la parte de desinfestación que les comentaba, que es inactivar insectos, pues mi tesis de doctorado fue tratar mangos con radiofrecuencia y compararlos con los tratamientos cuarentenarios hidrotérmicos. Y encontramos que el tratamiento se puede reducir a la tercera parte sin lastimar la textura, sin cambiar el color, sin modificar el aroma de los mangos. Y eso pues es una alternativa para que la calidad de los frutos tratados pues no se pierda con los tratamientos térmicos para eliminar a las moscas de la fruta, ¿no? También tenemos otros estudios de desinfestación. En este caso fue una tesista que trabajó con maíz blanco, contra el Cytophilusia mais, el gorgojo que les mostré al principio. Entonces aquí hicimos tratamientos con radiofrecuencia para eliminar este gorgojo y llegamos a tratar 20 kilos de maíz. Claro que si subimos a 40 o a 60, pues seguramente el tratamiento sería más eficiente. Y pues se demostró, ¿no?, que el patrón sigue estas formas, ¿no? Con la penetración de las ondas de radiofrecuencia se va introduciendo la onda, va generando energía cinética, calentamiento, y pues estos son más o menos los perfiles que se generan en las capas que se colocan de maíz para el tratamiento con RF. También el año pasado publicamos un artículo en donde tratamos 10 kilogramos de frijol negro y 20 kilogramos de frijol negro. Esta es la planta piloto, como les digo, y esta es la máquina de RF. Entonces están viendo cómo se coloca el material. Aquí es sumamente importante poner el material en recipientes redondos, porque cuando tenemos recipientes rectangulares, los ángulos rectos acumulan mucha energía y provocan puntos de sobrecalentamiento, y eso pues puede dañar la calidad de los alimentos tratados. Estos son los perfiles que les decía. Logramos más rápido, más altas temperaturas cuando tenemos 20 kilogramos que cuando tenemos 10 kilogramos. Y cuando he presentado esto, a veces me dicen, maestra, se equivocó, ¿no? Este debe ser el de 10 porque es menos producto. No, de verdad que están bien nuestras gráficas. Y aquí hay unas imágenes térmicas que tomamos también para revisar la uniformidad del calentamiento. ¿Cómo se tomaron estos? Pues con una cámara infrarroja, de esas que captan las temperaturas, y pues gracias a este equipo que también con él contamos en la Universidad de Guanajuato, pues podemos ver, por ejemplo, este producto está frío, empezamos en 18 grados Celsius más o menos, y después de los tratamientos llegamos a 49 grados. Insisto, siguen siendo tratamientos térmicos, pero como son muy rápidos, ayudamos a mantener la calidad de los productos y utilizamos menos energía. La máquina de RF no debe de ser una caja negra, para eso estudiamos las propiedades dieléctricas de los alimentos, y entonces entendemos pues de acuerdo al alimento pues tenemos una constante dieléctrica y un factor de pérdidas. El factor de pérdidas es la capacidad de disipar la energía electromagnética en calor como respuesta al campo aplicado. Entonces nos convienen productos que tengan altos factores de pérdidas. Insisto, no es nada más de que yo meta frijol negro y a ver qué pasa, no. Le debía haber determinado las propiedades dieléctricas para entender qué respuesta debo de esperar de ese tratamiento. Y ya con las propiedades dieléctricas puedo calcular la profundidad de penetración, que como les decía, pues tiene que ver con la capacidad o la resistencia que pone el material al paso de las ondas, y claro que voy a preferir materiales en donde la profundidad de penetración sea mayor.
Y pues ya tenemos las ecuaciones y las determinaciones y con eso podemos diseñar tratamientos con RF, que es lo que hemos estado haciendo para granos y incluso para otras aplicaciones. Estábamos tratando de explotar palomitas con radiofrecuencia y pues ahí estamos haciendo algunos experimentos. Entonces, ¿por qué podemos hacer eso? Pues porque tenemos un programa de licenciatura en Ingeniería en Alimentos. Andamos por ahí de 200 alumnos, hay 12 profesores de tiempo completo y nuestro programa pues tiene diferentes acreditaciones y reconocimientos por organismos externos. Tenemos el nivel CIES, nivel 1, la acreditación de COMEA y también es un programa aprobado por el IFT. El IFT es el Institute of Food Technologies y tiene sede en Chicago, en Estados Unidos, y también ya revisó nuestro plan de estudios y estamos aprobados por este organismo. Esto le permite a nuestros estudiantes participar por becas en el extranjero. Ellos tienen un programa que se llama Feeding Tomorrow para darles apoyos en dólares a estudiantes. Tienen un congreso internacional cada año. Y entonces también los estudiantes, si un día quisieran trabajar en Estados Unidos o irse a estudiar a Estados Unidos o al extranjero, pues llevan el reconocimiento de que es un programa aprobado por este instituto. También tenemos la maestría y el doctorado en biociencias. Aquí se manejan algunas de los temas que les estuve diciendo, como control biológico o tecnologías emergentes en alimentos. Tanto la maestría como el doctorado pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, que ahora se conoce como Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT, y pues los estudiantes pueden aspirar a una beca del CONACYT para su manutención en lo que se dedican a sus estudios de investigación. Entonces, como conclusiones, pues la radiofrecuencia es una tecnología térmica emergente para diferentes opciones en la conservación de alimentos. Yo no tengo experiencia con el secado de productos, pero como les mostré secado al principio, sí hay muchos artículos y grupos de investigación, por ejemplo, en Canadá y en Francia, que deshidratan alimentos con RF. Se requiere para seguir manejando el tema de radiofrecuencia entendimiento de los principios, equipos multidisciplinarios, porque, por ejemplo, necesitamos de entomólogos, que son los expertos en los insectos, o de ingenieros eléctricos que nos ayuden a la conexión de las máquinas de RF, ingenieros electrónicos, ingenieros en sistemas que nos ayuden a la simulación. Entonces, estos equipos se vuelven multidisciplinarios y la verdad muy integradores, ¿no? Porque pues no nada más es el alimento per se, ¿no? Sino todo lo que lo rodea. Y pues claro, necesitamos también hacer más estudios para que su aplicación comercial sea una realidad. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y estoy lista por si tienen preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctora. En este momento habilito cámaras y sonido para quienes de ustedes tengan alguna pregunta. Un segundo, por favor. Listo. En caso de haber alguna duda, alguna pregunta, si gustan activar el micrófono o si gustan dejárnosla en el chat, yo con gusto se la hago a la doctora. Una pregunta. Para todos nosotros, creo que llevará un tiempo, doctora, el que siempre diremos antes de la pandemia, después de la pandemia. Con el uso indiscriminado de medicamentos, vacunas, ¿considera usted que en algo se modificarán o algo se fortalecerán esas plagas que ya ustedes tenían totalmente rastreadas, conocidas? ¿En algo afectará en el mundo de los alimentos lo que ocurrió? En teoría no, porque el COVID pues fue un virus que directamente afectó a los humanos y la industria alimentaria no paró. La verdad es que para lo único que nos dejaban salir era justamente, ¿no? Para surtir alimentos y seguir consumiendo. Entonces la industria no modificó sus procesos. De hecho, contrataban más gente en vez de despedir. Es una industria muy noble, ¿no? Y yo creo que no en el corto plazo, porque le digo que afortunadamente esta industria no paró
y los procesos se continuaron de la misma manera. Pero seguramente habrá otras áreas en las que sí haya impacto. Por ejemplo, en farmacia, por supuesto, me queda claro, pero en alimentos y sobre todo en estos que son métodos completamente físicos, me atrevería a decir que en el corto plazo no vamos a ver esa modificación. Muchas gracias. Si gustan, si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en el chat, porque yo soy muy preguntón y me voy de más. Entonces, todo el tema, bueno, sí se nos han acercado algunos empresarios, porque ahora una tendencia que ellos nos mencionan es el tema de llevar las frutas ya no en fresco, sino ya llevarlos en polvo, tipo el aguacate y otros frutos. ¿Ustedes tienen experiencia en eso? ¿Usted qué opina del tema? Sí, sí, claro, sí tenemos experiencia y sí tenemos algunos equipos para hacerlo. Hablaba de la deshidratación al principio de la plática porque efectivamente tiene esas ventajas. En vez de transportar 6,000 toneladas, cuando le quitas la humedad, pues ahora se convierten en 60, en 30, no sé, ¿verdad? Entonces, claro que la deshidratación trae esa ventaja de prolongar la vida útil y además reducir los costos de transporte. Y sí, tenemos los equipos que puse en las fotografías están a disposición de empresas o emprendedores. Tenemos varios equipos de secado, lecho fluidizado, infrarrojo, secado con aire y secado con microondas y radiofrecuencia. También son para Chile, porque nos decían que era para Chile. Para todo, podemos introducir mango, carne, han secado chícharos, zanahoria, chile, kiwi, cualquier material, estudiamos sus propiedades, revisamos cuáles son las temperaturas adecuadas para ello, la mayor retención de vitaminas y de propiedades organolépticas y les diseñamos el tratamiento para que el producto quede lo mejor posible. Muchas gracias, doctora. Y bueno, creo que nos queda espacio para una pregunta más. No sé si gustan activar micrófonos, mandar un mensaje. Les doy 10 segunditos en lo que se animan, porque nos queda muy poco tiempo. Okay. Sí, los comentarios que yo le hacía sí son de algunas empresas que se nos han acercado en tema de tratar de convertir en polvo algunos frutos para facilidad de exportación, pero también algunos temas de maquinaria para secado de frutos. Y la última pregunta es, también ha habido algunos productores que se nos han acercado porque tienen producto en fresco, pero quieren darle valor. Por ejemplo, el tema del coco, que quieren aprovechar hasta la cáscara, algunas frutas que no saben qué hacer, algunos productores de guayaba que les cayó una plaguita y que ahora el producto que era súper grande, la guayaba, ahora tiene una manchita café y que no saben qué hacer. Ese tipo de temas también podemos acercarnos con ustedes. Claro que sí. A partir de ahí se generan tecnologías de alimentos, por ejemplo, como usted dice, si la guayaba completa ya no puede ser utilizada para fresco, podemos hacer tecnología de transformación y se pueden hacer mermeladas, sates. ¿Qué haces? Pues nada más le quitas esa parte, revisas cómo queda el resto, le haces análisis microbiológico y si cumple se puede ir para otro proceso. Como le digo, ates, mermeladas, frutos deshidratados, vinos, licores, hay muchísimas opciones para transformar los productos, porque algo que comenté en la plática, sumamente importante evitar el desperdicio de alimentos. No estamos para estar tirando los productos. Por aquí tiene una última pregunta, Mauricio Acosta. Bueno, quisiera aclararles, no hay ninguna pregunta que sobre, bienvenidos. Si ya se dijo, la doctora siempre está en la mayor disposición de contestarnos. Preguntan que si al realizar el secado de los productos se pierden sus nutrientes.
No se pierden porque las temperaturas de secado las cuidamos para que se retengan estos biocompuestos, ¿no? Entonces secamos como a 60 grados, a 50, en donde todavía se pueden mantener las vitaminas o los compuestos de interés, ¿no? Lo podemos incluso verificar por el color. Los productos deshidratados se ven un poquito más oscuros porque no están deshidratados, pero en el momento de que hay la rehidratación, regresan todas sus propiedades, ¿no? Y si se van a consumir deshidratados, ahí están concentrados los elementos que necesitamos. Adelante, Verónica. Nos quedan unos 2 minutos. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Lo que estabas comentando respecto a que habían proveedores que querían trasladar sus productos, en este caso el aguacate. El aguacate contiene bastantes aceites, entonces al momento de someterlos a un proceso de deshidratación, ¿qué pasa con esos aceites? ¿Cómo sustituiríamos o cómo sería la manera de trasladar el producto sin que se pierda, no sé, las propiedades? Yo sé que al momento de meter a liofilización ya cambian algunos componentes, pero ¿cuál sería como la estrategia en este caso para el proveedor que quería él mover su mercancía, que en este caso era el aguacate? Sí, el aceite se afecta por la alta temperatura, empiezan a ocurrir procesos de oxidación. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es cuidar las temperaturas de deshidratación para que no llegue a ocurrir. Pero lo que se remueve en un proceso de secado es el agua. El aceite va a permanecer y lo que tenemos que cuidar es que permanezca sin rancidez, ¿no? Sin que ocurran los procesos de deterioro oxidativo. ¿Y en cuestión de costos es viable? Por supuesto que va a haber un costo asociado al proceso que se le dé, pero también hay que hacer un balance porque también vas a gastar menos en el transporte y te va a extender la vida de anaquel. Entonces, sí vas a invertir en una tecnología previa, pero te vas a ahorrar en transporte y vas a evitar pérdidas, con lo cual también puedes recuperar la inversión que estás haciendo para la aplicación de la tecnología. Muchas gracias, doctora. Sé que el tema de alimentos es sumamente interesante y da para muchas preguntas. Sin embargo, pues nos estamos acercando ya al cierre de la charla. No sé si por último nos pudiera dar un último mensaje breve y donde nos diga cómo podemos o dónde podemos localizarla para que nuestras invitadas, nuestros invitados puedan encontrarla. Sí, estoy a sus órdenes en la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato. Es la sede Irapuato, allí en la ex hacienda del Copal, y en el chat acabo de poner mi correo electrónico. Lo reviso varias veces al día y claro, ahí estamos a sus órdenes. No trabajo sola, como les decía, hay grupos multidisciplinarios y pues también trabajo con otros ingenieros en alimentos o ingenieros eléctricos, de sistemas. Así que a sus órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues le agradecemos, doctora, nuevamente su presencia esta mañana en Charlas Digitales y a todos les pedimos un minutito, nada más en lo que hacemos prueba con Marcel para la siguiente presentación. Y nuevamente le agradecemos, doctora. Gracias, bonito día para todos.